Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Quintana, soy de Argentina y sirvo al Señor en la Iglesia Cristiana Bíblica en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. El pasaje que nos toca hoy se encuentra en Génesis capítulo 32, versículo 1 al versículo 12. Tenemos aquí la historia de un hombre que Dios está formando. Un hombre que luego llegaría a ser el padre de la nación de Israel. Su nombre es Jacob. Y saben que para entrar en el contexto de lo que está pasando aquí en Génesis capítulo 32, debemos recordar que tiempo atrás Jacob engañó a su hermano Esaú. Esto produjo en Esaú el deseo de venganza. Y Esaú, tenemos que recordar que había jurado matar a su hermano Jacob. Es así que Jacob huyó y estuvo con su suegro Labán por 20 años. Pero cuando llegamos a esta historia, en este momento de la historia, Jacob está regresando a su tierra a ver a su hermano. ¡Wow! ¡Qué tremenda situación la que vamos a compartir en esta lectura! Te pido que me acompañes, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así el versículo 1. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: «Este es el campamento de Dios». Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y les dijo: «Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tantos varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad». Versículo 6 dice: «Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: «Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres». Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos. Pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Versículo 9. Entonces Jacob oró: «Oh Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposible de contar». Saben que en este pasaje vemos momentos difíciles que Jacob debía enfrentar. Y podemos aprender esto, a cómo enfrentar los momentos difíciles en nuestra vida. Cómo poder resolver también dentro de los momentos difíciles los problemas que podemos tener con las personas. Y muchas veces con las personas que tenemos cerca o son familiares.
Pero ¿qué aprendemos de este pasaje? Rápidamente podemos aprender 4 principios que serán como perlas para nuestra vida, que nos puedan ayudar también a nosotros a saber cómo enfrentar los momentos difíciles en nuestra vida. Lo primero que podemos resaltar es lo que dice el versículo 9, cuando Jacob ora a Dios y le dice: Señor, tú me dijiste. Y ¿saben qué? Me gustaría que podamos aprender que la forma de enfrentar los momentos difíciles, sea cual fuere, es escuchar lo que Dios nos dice y hacerlo. Escuchar lo que Dios nos dice y hacerlo, así como Jacob. Él escuchó lo que Dios le dijo y estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Y es interesante porque vemos en el versículo 1 y en el versículo 2 que Dios estaba protegiendo a Jacob. Porque dice que los ángeles de Dios llegaron a encontrarse con él. ¡Qué bueno! Y podemos pensar esto: ¿cómo podemos saber que Dios nos protege? Mi amigo, si estás bajo su amparo, Él te cuidará. Como dice el Salmo 91, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Y luego el versículo 11 del mismo capítulo nos dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Escucha lo que Dios te dice y hacelo. Número 2. Del versículo 3 al versículo 5, el desafío práctico que podemos obtener es: deja tu orgullo de lado. Pensá que Jacob podía haber pensado, digamos: no, mi hermano tiene la culpa, yo hice esto porque mi hermano hizo lo otro. Pero él no solo escuchó a Dios, sino también dejó su orgullo de lado y fue a querer reconciliarse con su hermano. ¿Estoy dispuesto, amigo, a matar mi orgullo para reconciliarme con la persona que haga falta? Tercer principio: no tengas miedo. Si bien es eso lo que vemos de Jacob, que él dice al versículo 7, quedó aterrado. El desafío para vos y para mí es que no tengamos miedo. No tengamos miedo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos que tener miedo porque Dios nos va a cuidar. ¿Qué cosas, mi amigo, te dan miedo? ¿Te sentiste atemorizado por las cosas que no podés manejar? ¿Qué cuidado tenemos que tener con los temores imaginarios? ¿Cómo hago para no asustarme? Podemos recordar el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuarto principio, me encanta, del versículo 9 al versículo 12. Encomienda tu causa a Dios. Vemos aquí un Jacob orando a Dios, encomendando su causa a Dios. Si bien ya había planificado y tuvo miedo, y tal vez tendría que primero haber orado, pero creo que Jacob hizo lo que muchas veces vos y yo hacemos. Primero planificamos y después oramos. Pero qué bueno que Jacob también oró. ¿Y cuánto aprendemos de esto? Encomienda tu causa a Dios. Fíjate qué interesante es, porque podemos ver algunas verdades de su oración. Primero, versículo 9, cuando dice: y me prometiste, te trataré con bondad. Dios es bueno, Dios es bueno. Esa es una gran verdad. Otra cosa que me encanta del versículo 10, cuando Jacob dice: yo no soy digno. La humildad, la humillación de este hombre. Tercer cosa que me llama la atención es su transparencia, cuando él le dice: tengo miedo. Qué bueno que vos y yo podamos derramar nuestro corazón delante del Señor. Y en cuarto lugar, lo que aprendemos de su oración es que Dios multiplica las bendiciones. Las bendiciones de Dios son inagotables. Él nos multiplica, como dice ahí: multiplicaré tu descendencia hasta que lleguen a ser tan
numerosas. Entonces, mi amigo, ¿qué vas a hacer en tiempos difíciles? ¿Cómo vas a enfrentar tus problemas personales? Recordá, escuchá lo que Dios te dice y hacelo. Deja tu orgullo de lado. No tengas miedo. Encomendá tu causa a Dios. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.